Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás recursos clave para tus oposiciones con vídeos especializados de cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle a me gusta y activar la campanita, para estar al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito en las oposiciones. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Servicio Andaluz de Salud. Volumen 1. Tema 12. Derechos, garantías y calidad asistencial. Libre elección. Segunda opinión médica. Transparencia y calidad en los servicios. Derechos, garantías y dignidad de la personal en el proceso de muerte. Voluntad anticipada. Organización y funcionamiento del registro de voluntades vitales anticipadas. Calidad en el sistema sanitario. Métodos de evaluación. Aluación 156. 1. Derechos, garantías y calidad asistencial. 1,1. Derechos de los ciudadanos. El artículo 6, Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de Andalucía establece los derechos de los ciudadanos con respecto a los servicios sanitarios públicos en Andalucía, son los siguientes. 1. Los ciudadanos, al amparo de esta ley, son titulares y disfrutan, con respecto a los servicios sanitarios públicos en Andalucía, de los siguientes derechos. 1a. A las prestaciones y servicios de salud individual y colectiva, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente. 1b. Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que puedan ser discriminados por razón alguna. 1c. A la información sobre los factores, situaciones y causas de riesgo para la salud individual y colectiva. 1d. A la información sobre los servicios y prestaciones sanitarios a que pueden acceder, y sobre los requisitos necesarios para su uso. 1e. A disponer de información sobre el coste económico de las prestaciones y servicios recibidos. 1f. A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y su estancia en cualquier centro sanitario. 1g. A ser advertidos de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y tratamiento que se les apliquen pueden ser utilizados en función de un proyecto docente o de investigación, que en ningún caso podrá comportar peligro adicional para su salud. En todo caso, será imprescindible la previa autorización y por escrito del paciente, y la aceptación por parte del médico y de la dirección del correspondiente centro sanitario. 1h. A que se le dé información adecuada y comprensible sobre su proceso, incluyendo el diagnóstico, el pronóstico, así como los riesgos, beneficios y alternativas de tratamiento. 1i. A que se les extienda certificado acreditativo de su estado de salud, cuando así lo soliciten. 1j. A que quede constancia por escrito o en soporte técnico adecuado de todo su proceso. Al finalizar la estancia en una institución sanitaria, el paciente, familiar o persona a él allegada recibirá su informe de alta. 1k. Al acceso a su historial clínico. 1l. A la libre elección de médico o otros profesionales sanitarios, servicio y centro sanitario en los términos que reglamentariamente estén establecidos. 1m. A que se les garantice, en el ámbito territorial de Andalucía, que tendrán acceso a las prestaciones sanitarias en un tiempo máximo, en los términos y plazos que reglamentariamente se determinen. 1n. A que se les asigne un médico cuyo nombre se les dará a conocer, que será su interlocutor principal con el equipo asistencial. En caso de ausencia, otro facultativo del equipo asumirá tal responsabilidad. 1ñ. A que se respete su libre decisión sobre la atención sanitaria que se le dispense, previo consentimiento informado, excepto en los siguientes casos. 1,1. Cuando exista un riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la ley. En todo caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, se comunicarán a la autoridad judicial, en el plazo máximo de 24 horas,
siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas. 1,2. Cuando exista riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica de la persona enferma, y no es posible conseguir su autorización, consultando cuando las circunstancias lo permitan, lo dispuesto en su declaración de voluntad vital anticipada, y si no existiera esta, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a ella. 1. A disponer de una segunda opinión facultativa sobre su proceso, en los términos en que reglamentariamente esté establecido. 1p. A negarse al tratamiento excepto en los casos señalados en el epígrafe ñ, primero de este artículo, y previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 6 de esta ley. 1q. A la participación en los servicios y actividades sanitarios, a través de los cauces previstos en esta ley, y en cuantas disposiciones la desarrollen. 1r. A la utilización de las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias, así como a recibir respuesta por escrito en los plazos que reglamentariamente estén establecidos. 1 siglo a disponer, en todos los centros y establecimientos sanitarios, de una carta de derechos y deberes por los que ha de regirse su relación con los mismos. 2. Los niños, los ancianos, los enfermos mentales, las personas que padecen enfermedades crónicas e invalidantes y las que pertenezcan a grupos específicos reconocidos sanitariamente como de riesgo, tienen derecho a actuaciones y programas sanitarios especiales y preferentes. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación básica del Estado, los niños, en relación con los servicios de salud de Andalucía, disfrutarán de todos los derechos generales contemplados en la presente ley, y de los derechos específicos contemplados en el artículo 9 de la Ley 1/1998 de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor. 4. Los enfermos mentales, sin perjuicio de los derechos señalados en los apartados anteriores y de conformidad con lo previsto en el Código Civil, tendrán los siguientes derechos. 4a. Que por el centro se solicite la correspondiente autorización judicial en los supuestos de ingresos involuntarios sin autorización judicial previa, y cuando, habiéndose producido voluntariamente el ingreso, desapareciera la plenitud de facultades del paciente durante el internamiento. 4b. A que por el centro se reexamine al menos trimestralmente la necesidad del internamiento forzoso. De dicho examen periódico se informará a la autoridad judicial correspondiente. 5. Sin perjuicio de la libertad de empresa y respetando el peculiar régimen económico de cada servicio sanitario, los derechos contemplados en el apartado 1, epígrafes b, d, e, f, g, h, i, j, k, n, ñ, o, p, q, r, s, y en los apartados 3 y 4 del presente artículo, rigen también en los servicios sanitarios de carácter privado y son plenamente ejercitables. Velar por el cumplimiento de los derechos que tienen los ciudadanos contemplados tanto en la Ley General de Sanidad, como normativa básica, y en la Ley de Sanidad de nuestra comunidad, así como de las diferentes normativas que la desarrollan, le corresponde a los servicios de atención a la ciudadanía. Al respecto, el Servicio de Atención Ciudadana es una estructura facilitadora de las relaciones con la ciudadanía y unidades de gestión clínica de atención primaria. Este servicio como unidad proveedora de servicios administrativos y de apoyo a los servicios clínicos asistenciales, mantiene una estrecha relación y coordinación con las diferentes unidades y servicios del centro de salud. La oferta de servicios se realiza durante todo el horario de apertura del centro. Criterios mínimos de oferta incluye: personalización de la atención, accesibilidad, información, confort e intimidad, quejas, reclamaciones, sugerencias, otros derechos y garantías ciudadanas, participación ciudadana. La calidad del sistema sanitario público es un objetivo fundamental y son muchas las iniciativas desarrolladas para su mejor, entre las que destacan la Estrategia de Bioética del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en adelante SSPA, la Estrategia de Seguridad del Paciente de Andalucía, la elaboración e implantación de procesos asistenciales integrados, el registro de voluntades vitales anticipadas y la evaluación de tecnologías sanitarias. Asimismo, disponemos de una Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía que impulsa, evalúa y certifica los niveles de calidad
Y como hemos estudiado en el tema 11, el SSPA dispone del 3 Plan de Calidad, al cual nos remitimos. 1,2. Garantía del plazo de respuesta quirúrgica. La garantía de plazo de respuesta quirúrgica se regula en el Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el SSPA, y por las órdenes siguientes. Orden de 25 de septiembre de 2002, por la que se establecen las normas para la aplicación de la garantía del plazo de respuesta quirúrgica y el funcionamiento del registro de demanda quirúrgica del SSPA. Orden de 2 de junio de 2016, que modifica y reduce los plazos de respuesta quirúrgica establecidos en el citado decreto. Orden de 20 de diciembre de 2006, que modifica y reduce los plazos de respuesta quirúrgica establecidos en el mencionado decreto. Orden de 28 de octubre de 2016, actualiza los procedimientos quirúrgicos incluidos del decreto. El artículo 2 del decreto establece que serán beneficiarios de la garantía las personas incluidas en el apartado 1 del artículo 3 de la Ley 2/1998, de 15 de junio de Salud de Andalucía, es decir, los españoles y los extranjeros residentes en cualquiera de los municipios de Andalucía que se encuentren inscritas en el registro de demanda quirúrgica del SSPA, para las intervenciones quirúrgicas programadas previstas en el anexo primero de dicho decreto, ver Boja, número 114, de 2 de octubre de 2001. El artículo 3 del decreto 209/2001, de 18 de septiembre, establece los tiempos de respuesta para intervenciones quirúrgicas, reconoce el derecho a la atención en un tiempo máximo de 180 días naturales para un total de 700 técnicas quirúrgicas recogidas en el mencionado anexo primero del decreto. Este plazo se ha visto reducido en varias ocasiones, en primer lugar, por la Orden de 20 de diciembre de 2006, que ha reducido a 120 días naturales para los 11 procesos asistenciales más comunes, que incluyen 71 técnicas, anexo primero del tema, y en segundo lugar, por la Orden de 2 de junio de 2016, se la garantía del plazo de respuesta quirúrgica en 90 días para determinados procedimientos quirúrgicos relacionados con la cirugía cardíaca, anexo segundo del tema. Además de las órdenes anteriores, la Orden de 28 de octubre de 2016 actualiza los procedimientos quirúrgicos incluidos en el Decreto 209/2016, incorporando técnicas para la reconstrucción mamaria postmastectomía en un plazo no superior a 180 días. Estas actualizaciones de los plazos establecidos en el Decreto 209/2001, de 18 de septiembre, se han realizado mediante orden, por la habilitación que el propio decreto realiza en la disposición adicional quinta, a favor del titular de la Consejería de Salud. El decreto continúa con la siguiente regulación. 1. Sistemas de garantías. Artículo 4 del Decreto 209/2001. 1. La Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía podrá ofertar cualquiera de los centros del SSPA o centros concertados, a fin de garantizar el tiempo máximo de respuesta. 2. A los efectos establecidos en el apartado anterior, la Administración Sanitaria pondrá a disposición de los ciudadanos información sobre los tiempos de espera quirúrgicos en los distintos centros y servicios del SSPA. 2. Pérdida de la garantía. Artículo 5 del Decreto 209/2001. Quedará sin efecto la garantía de respuesta en el plazo que se haya establecido para su intervención, si el paciente, una vez requerido para la misma, de forma fehaciente, en el domicilio señalado al efecto en la solicitud de inscripción en el registro de demanda quirúrgica del SSPA, se negara o no hiciese acto de presencia a la citación correspondiente o voluntariamente demorara la intervención, en el centro que indicó la misma o en otro centro que se le oferte, siempre que tales circunstancias resulten injustificadas. 3. Suspensión del plazo máximo de intervención quirúrgica. Artículo 6 del Decreto 209/2001. Cuando, según criterio facultativo, por circunstancias derivadas de su proceso asistencial o sobreañadidas al mismo, no fuese conveniente realizar la intervención quirúrgica prevista,
El cómputo del plazo máximo quedará en suspenso hasta que se resuelvan las incidencias surgidas. 4. El registro de demanda quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Artículo 7 del Decreto 209/2001. 1. Para el control y gestión de la demanda de intervenciones quirúrgicas programadas, se crea un registro que funcionará en los centros hospitalarios del SSPA y en los centros concertados que se determinen, denominado Registro de Demanda Quirúrgica del SSPA. 2. El registro será único. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, si bien la gestión del mismo se llevará de manera descentralizada por cada uno de los centros hospitalarios del Servicio Andaluz de Salud, por las empresas públicas hospitalarias adscritas a la Consejería de Salud y por los centros concertados con la Consejería de Salud. 3. El registro queda adscrito a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud. 5. Contenido del registro de demanda quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Artículo 8 del Decreto 209/2001. En el registro de demanda quirúrgica del SSPA se inscribirán, como mínimo, los siguientes datos. 1. Datos identificativos del paciente. 2. Fecha de presentación de la solicitud de inscripción en el registro. 3. Indicación quirúrgica por el facultativo especialista responsable del paciente. 4. Aceptación por el paciente de su inscripción en el registro. 5. Causa de la suspensión del cómputo del plazo máximo de respuesta quirúrgica. 6. Fecha del inicio de la suspensión. 7. Fecha de reinicio del cómputo del plazo máximo de respuesta quirúrgica, una vez desaparecida la causa que motivó la suspensión. 8. Fecha de la baja en el registro. 9. Causa de la baja en el registro. 10. Causa que motiva la pérdida de la garantía de respuesta quirúrgica en el plazo que se haya establecido para su intervención. 11. Fecha de la pérdida de la garantía. 6. Inscripción en el registro de demanda quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Artículo 9 del Decreto 209/2001. 1. La inscripción en el registro de demanda quirúrgica del SSPA se formalizará con la cumplimentación de la solicitud de inscripción, que figura como anexo 2 del presente decreto, en el registro de demanda quirúrgica. 2. La fecha de inscripción en el registro será la del día de presentación, por el paciente o persona autorizada para ello, de la solicitud de inscripción en el mismo. 7. Baja en el registro de demanda quirúrgica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Artículo 10 del Decreto 209/2001. 1. La baja en el registro de demanda quirúrgica del SSPA tendrá lugar por alguna de las siguientes causas. 1a. La realización de la intervención quirúrgica indicada. 1b. La voluntad expresa del paciente de causar baja. 1c. La revaluación de la indicación que haga desaconsejable la intervención quirúrgica. 1d. El fallecimiento del paciente. 2. En los supuestos previstos en las letras B y C del apartado anterior, la baja en el registro surtirá efectos desde la fecha de inscripción en el mismo de la solicitud de baja, que figura como anexo 3 del presente decreto. 3. En los supuestos previstos en las letras A y D del mismo apartado, la baja en el registro surtirá efectos desde la fecha en que ocurrieron, una vez realizada la correspondiente comunicación al registro. 8. Incumplimiento del plazo máximo. Artículo 11 del Decreto 209/2001. 1. De acuerdo con lo previsto en la letra M del apartado 1 del artículo 6, en relación con el apartado 2 del artículo 9 de la Ley 2/1998 de 15 de junio de Salud de Andalucía, transcurridos los plazos de respuesta establecidos, el paciente podrá requerir el tratamiento en un centro sanitario privado. 2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía estará obligada al pago de los gastos derivados de la intervención quirúrgica al centro elegido, en las condiciones establecidas en el presente decreto. 3. Los gastos derivados de la intervención quirúrgica a satisfacer por la Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía serán como máximo
los correspondientes a las cuantías que figuran en el anexo 1 del presente decreto. 9. Intervenciones quirúrgicas excluidas de la obligación de pago. Artículo 12 del Decreto 209/2001. 1. A efectos de este decreto, la Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía no asumirá los gastos de las intervenciones quirúrgicas en los supuestos siguientes. 1a. Cuando, sin perjuicio de lo establecido en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, las intervenciones quirúrgicas se realicen en centros en los que desarrollen su actividad médicos del SSPA, de la especialidad correspondiente al procedimiento quirúrgico indicado. 1b. En los casos de intervenciones quirúrgicas distintas a las que originó su inscripción en el registro de demanda quirúrgica del SSPA. 1c. Cuando se incumpla alguno de los requisitos previstos en el presente decreto. 2. Quedan exceptuadas del apartado anterior aquellas intervenciones que se consideren necesarias realizar en el acto quirúrgico y que no coincidan con las inicialmente registradas, como consecuencia de discrepancias diagnósticas surgidas en dicho acto. El abono de las mismas se resolverá por la Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía, previo informe del centro donde se realizaron. 10. Documento acreditativo. Artículo 13 del Decreto 209/2001. 1. Una vez agotado el plazo máximo de garantía que establece el presente decreto, la Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía facilitará al paciente un documento que figura como anexo 4 del presente decreto que lo acredite ante el centro sanitario elegido para su intervención. 2. El citado documento acreditativo deberá contener al menos los siguientes extremos. 2a. Acreditación de haber sido superado el plazo máximo de garantía de respuesta quirúrgica previsto para su procedimiento quirúrgico. 2b. Procedimiento quirúrgico. 2c. Centro hospitalario del SSPA que indicó la intervención. 2d. Cuantía económica que la Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía se compromete a satisfacer, como máximo, por los gastos derivados de la intervención quirúrgica. 3. Junto con el documento acreditativo, se le facilitará al paciente una relación de centros sanitarios privados en los que se pudiera dar respuesta quirúrgica a su procedimiento. 11. Gastos de desplazamiento. Artículo 14 del Decreto 209/2001. Los gastos de desplazamiento de un enfermo a un centro situado en localidad distinta a la de donde se indicó su intervención, así como los gastos de desplazamiento y dietas del acompañante, serán abonados por la Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía, en concepto de indemnización, de acuerdo con las tarifas recogidas en la normativa vigente. Quedan excluidos del abono de los gastos de desplazamiento y dietas los casos contemplados en el apartado 1 del artículo 12 del presente decreto. 1,3. Primeras consultas y procedimientos diagnósticos. El Decreto 96/2004 de 9 de marzo reconoce el derecho de la ciudadanía a la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el SSPA. De conformidad con el artículo 2 del Decreto 96/2004 de 9 de marzo, serán beneficiarios de la garantía a un plazo de respuesta para los procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos, las personas incluidas en el apartado 1 del artículo 3 de la Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de Andalucía, que se encuentren inscritas en el registro de procesos asistenciales, registro de demanda de primeras consultas de asistencia especializada y registro de demanda de procedimientos diagnósticos del SSPA, continuando el decreto con la siguiente regulación. 1. Definiciones. Artículo 3 del Decreto 96/2004. A. Proceso asistencial. Conjunto de actuaciones normalizadas que se inician cuando un facultativo, de un centro del SSPA o del centro concertado que se determine, realiza la orientación diagnóstica de alguna de las enfermedades contempladas en el anexo primero del decreto,
ver Boja número 62 de 30 de marzo de 2004, y concluyen con la resolución diagnóstica y propuesta de plan terapéutico para dicha enfermedad. B. Primeras consultas de asistencia especializada. Aquellas consultas programadas y en régimen ambulatorio que, estando incluidas en el anexo segundo, ver Boja número 62 de 30 de marzo de 2004, de este decreto, sean solicitadas por un médico de atención primaria para un facultativo especialista y no tengan la consideración de revisiones. C. Procedimientos diagnósticos. Aquellos procedimientos que, estando recogidos en el anexo tercero, ver el Boja número 62 de 30 de marzo de 2004, del presente decreto, sean solicitados por los facultativos que desempeñen sus funciones en una consulta programada ambulatoria de un centro de atención primaria o especializada del SSPA o de un centro concertado que se determine. Además, el Decreto 96/2004 de 9 de marzo, en relación con los plazos de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos, regula lo siguiente. 2. Plazos máximos de respuesta. Artículo 4 del Decreto 96/2004. 1. Los plazos máximos de respuesta para la atención sanitaria objeto del presente decreto serán los siguientes. 1a. Procesos asistenciales. El plazo establecido para cada proceso en el anexo primero del presente decreto. 1b. Primeras consultas de asistencia especializada, 60 días. 1c. Procedimientos diagnósticos, 30 días. 2. El cómputo de los plazos fijados en el apartado anterior se iniciará al día siguiente de la fecha de 2a. Inscripción en el registro de procesos asistenciales del SSPA, en el supuesto de los procesos asistenciales. 2b. Inscripción en el registro de primeras consultas de asistencia especializada, en el supuesto de las primeras consultas de asistencia especializada. 2c. Inscripción en el registro de procedimientos diagnósticos, en el supuesto de los procedimientos diagnósticos. 3. Para el cómputo de los plazos establecidos en este artículo, los días deben entenderse naturales. 3. Sistemas de garantías de tiempo. Artículo 5 del Decreto 96/2004. 1. Los solicitantes obtendrán citas de consultas y de procedimientos diagnósticos para sus centros asistenciales de referencia. Si éstas no se pudieran obtener en el plazo establecido por este decreto, se podrán ofertar en otros centros asistenciales del SSPA, en la forma que se establezca, garantizándose en todo caso la accesibilidad de los pacientes. 2. Si las citas para los centros asistenciales del SSPA no se pudieran obtener dentro del plazo máximo establecido, se podrán ofertar en centros concertados, en la forma que se establezca, garantizándose en todo caso la accesibilidad de los pacientes. 3. Si el paciente no hubiera obtenido una cita para ser atendido dentro del plazo de respuesta, y éste hubiera transcurrido, podrá requerir la atención en un centro sanitario privado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del presente decreto. 4. Pérdida de la garantía. Artículo 6 del Decreto 96/2004. Quedará sin efecto la garantía de respuesta en plazo establecida en este decreto en los siguientes supuestos. A. Cuando el paciente, una vez requerido, demorase voluntariamente, se negara o no hiciese acto de presencia a la consulta de asistencia especializada o a la realización del procedimiento diagnóstico correspondiente, en el centro que indicó la misma o en otro centro que se le oferte, siempre que tales circunstancias resulten injustificadas. B. Cuando el paciente, en el ámbito de las actuaciones previstas en el Decreto 128/1997, de 6 de mayo, por el que se regula la libre elección de médico especialista y de hospital en el sistema sanitario público, elija un facultativo especialista o un centro asistencial para los que la demora existente impida garantizar un tiempo máximo de respuesta. 5. Creación de los registros. Artículo 7 del Decreto 96/2004. 1. Para el control y gestión de la demanda de los procesos asistenciales, de las primeras consultas de asistencia especializada y de los procedimientos diagnósticos a que hace referencia este decreto, se crearán los correspondientes registros,
denominados Registro de Procesos Asistenciales, Registro de Demanda de Primeras Consultas de Asistencia Especializada y Registro de Demanda de Procedimientos Diagnósticos del SSPA respectivamente, que funcionarán en todos los centros sanitarios del SSPA y en los centros concertados que se determinen. 2. Estos registros serán únicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, si bien la gestión de los mismos se llevará a cabo de manera descentralizada por el centro sanitario donde se hubiera realizado la inscripción. 3. Los registros establecidos en el apartado 1 de este artículo quedarán adscritos a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, que adoptará las medidas técnicas, de gestión y organizativas necesarias para su funcionamiento, con el fin de garantizar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos en ellos recogidos, así como todas aquellas medidas destinadas a hacer efectivos los derechos de los afectados regulados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y en las normas reglamentarias que la desarrollan. 6. Contenido de los registros. Artículo 8 del Decreto 96/2004. El contenido de los registros deberá permitir la inscripción, como mínimo, de los siguientes datos. 1. Datos identificativos del paciente. 2. Datos identificativos del médico solicitante. 3. Fecha de la inscripción a efectos de la garantía de plazo de respuesta. 4. Datos identificativos de la consulta, del procedimiento diagnóstico o del proceso asistencial solicitado. 5. Proceso asistencial y o motivo de la solicitud. 6. Fecha y hora de la cita. 7. Situación respecto a la garantía, con y sin garantía y con pérdida de la misma especificando en su caso la causa que motiva dicha pérdida. 8. Fecha de baja en el registro. 9. Causa de la baja a efectos de la garantía plazo de respuesta. 7. Inscripción en los registros. Artículo 9 del Decreto 96/2004. La fecha de inscripción en los registros de pacientes será: A. En el caso de los procesos asistenciales, la fecha de solicitud de consulta o procedimiento diagnóstico por el facultativo, conforme se describe en cada uno de los procesos. B. En el caso de las primeras consultas de atención especializada, la fecha de la solicitud de la misma por el médico de atención primaria. C. En el caso de los procedimientos diagnósticos, la fecha de presentación de la solicitud realizada por el facultativo, con la conformidad en su caso del paciente. 8. Baja en los registros. Artículo 10 del Decreto 96/2004. La baja en los registros tendrá lugar por alguna de las siguientes causas. A. La resolución diagnóstica del proceso asistencial y la elaboración de su plan terapéutico. La realización efectiva de la primera consulta, del procedimiento diagnóstico en cualquiera de los ámbitos establecidos a tal efecto. B. La voluntad expresa del paciente de causar baja. C. El fallecimiento del paciente. 9. Incumplimiento del plazo de respuesta. Artículo 11 del Decreto 96/2004. 1. Transcurridos los plazos de respuesta establecidos en el presente decreto, el paciente podrá solicitar, preferentemente en el mismo centro donde se realizó la inscripción, el documento de atención en un centro privado autorizado. 2. En el plazo de 7 días, contados a partir del siguiente a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el órgano competente para su tramitación, la Administración SSPA emitirá y notificará al interesado, si procede, el documento que figura como anexo cuarto del presente decreto, ver el BOJA número 62 de 30 de marzo de 2004, que acreditará al paciente ante un centro sanitario privado para la atención del proceso asistencial, primera consulta, especializada o realización del procedimiento diagnóstico. De no proceder la expedición del citado documento, se dictará y notificará al interesado en igual plazo resolución denegatoria. Transcurrido el plazo de 7 días sin haberse dictado y notificado resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud. 3. Junto con el documento de atención se le facilitará al paciente una relación de aquellos centros sanitarios privados, que conforme a su cartera de servicios, puedan realizar los procesos asistenciales,
las primeras consultas de asistencia especializada y los procedimientos diagnósticos que se recogen respectivamente en los anexos I, 2 y 3 del presente decreto. 4. Por orden del titular de la Consejería de Salud, se establecerá el procedimiento por medio del cual los centros sanitarios privados puedan acoger la materialización de la garantía establecida en el presente artículo. 5. Por orden del titular de la Consejería de Salud, se establecerán las tarifas y el procedimiento de pago de las consultas, procedimientos diagnósticos y procesos asistenciales, realizados en los centros sanitarios privados afectados por este decreto. 2. Libre elección. Segunda opinión médica. 2,1. Libre elección de médico de familia y pediatra. En el SSPA, se reconoce el derecho a la libre elección de médico de familia y pediatra. Los usuarios pueden elegir entre los médicos existentes en su municipio, y también entre el resto de los médicos del distrito sanitario al que corresponda el domicilio. Los menores de 7 años pueden elegir pediatra y los niños entre 7 y 14 años, a través de sus representantes legales, pueden optar por médico general o pediatra en las condiciones expuestas anteriormente. El procedimiento de elección está regulado en el Decreto 60/1999 de 9 de marzo, por el que se regula la libre elección de médico general y pediatra en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 1. Ámbito de ejercicio del derecho. Al respecto, el artículo 1 del Decreto 60/1999 de 9 de marzo dispone que 1. En el ámbito del SSPA, es libre la elección de médico general y pediatra, en el nivel primario de atención y con las condiciones que se establecen en el presente decreto. 2. La elección de facultativo se ejercerá individualmente entre los médicos generales y pediatras existentes en el distrito de atención primaria. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en las ciudades en cuyo término municipal exista más de un distrito de atención primaria, se podrá optar, además, entre los facultativos que presten servicio en dicho término municipal, con independencia del distrito al que se hallen adscritos. 2. La libre elección de médico por los usuarios. De conformidad con el artículo 2 del citado Decreto 60/1999, de 9 de marzo, se realizará de conformidad de la siguiente forma. 1. Los usuarios, individualmente considerados, tienen derecho a la libre elección de médico, en los términos previstos en el presente decreto. 2. En el caso de ser menores de 16 años no emancipados, la elección se realizará por sus representantes legales, salvo que sus condiciones de madurez les permitieran realizar tal elección, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162,1 del Código Civil. 3. Con respecto a los incapacitados, la elección se realizará por sus representantes legales, salvo que la sentencia de incapacitación les reconozca tal derecho, con arreglo a lo previsto en el artículo 267 del Código Civil. 4. Para los menores de 7 años, se podrá elegir pediatra de entre los existentes en su territorio de elección. Para aquellos con edades comprendidas entre 7 y 14 años, se podrá optar entre los facultativos de medicina general o pediatría existentes, asimismo en su territorio de elección. 3. Procedimiento de elección y duración mínima del cambio de facultativo. Regulado en el artículo 3, el mencionado Decreto 60/1999 de 9 de marzo, dispone que 1. La elección de médico general y pediatra podrá efectuarse en cualquier momento y sin necesidad de justificación, pudiendo previamente solicitarse entrevista con el facultativo. Una vez elegido un facultativo, para realizar una nueva elección, deberá haber transcurrido al menos 3 meses, a fin de garantizar la ordenación administrativa interna de los servicios. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando la persona con derecho a asistencia sanitaria elija un facultativo no destinado en la zona básica de salud a la que pertenezca, éste podrá manifestar las razones de su oposición a la libre elección efectuada, correspondiendo al director del distrito de atención primaria a adoptar motivadamente la resolución oportuna. 4. Condicionamientos del ejercicio del derecho.
El artículo 4 del Decreto 60/1999, de 9 de marzo, dispone que 1. En aras de una mejor calidad asistencial, los directores de los distritos de atención primaria de salud, mediante resolución motivada, no asignarán nuevos usuarios a un determinado facultativo cuando, de conformidad con las normas de desarrollo de este decreto, el cupo de personas que tenga asignado desaconseje este incremento, a cuyo fin los usuarios serán informados, previa solicitud, sobre el cupo adscrito a un determinado facultativo. 2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios: el número real de personas incluidas en el cupo, el tiempo medio de consulta, el porcentaje de personas mayores de 65 años y menores de 4 años incluidas, la existencia de problemas especiales que eleven la demanda asistencial, la dispersión geográfica, las comunicaciones y otras características de cada una de las zonas básicas de salud, la salvaguarda de la buena relación médico-enfermo que debe imperar en el proceso asistencial. 5. Otras consideraciones. Actualmente, la elección de profesional y centro para personas sin certificado digital, DNI electrónico o CL@B, y para menores sin CL@B solo puede realizarse en el propio centro. También debe hacerse en el propio centro cuando se quiere elegir uno que está en un municipio en el que no se reside. Por otra parte, las funciones que realizan los centros y que tienen carácter territorial, entre otras las que suponen desplazamiento al domicilio de la persona usuaria, las pueden desarrollar profesionales del centro más cercano a su domicilio. Elección a través de Internet. Las personas que disponen de certificado digital, DNI o CL@B, pueden elegir centro y médico a través de Clic Salud Más. En la opción Elección de centro y profesional de Clic Salud Más, se ofrece un listado de centros de su municipio y de profesionales que se pueden elegir, con su horario de consulta. Para la asignación del profesional es necesario seleccionar la opción elegida y confirmar los cambios. Una vez realizada la elección, el cambio se efectúa en la base de datos de personas usuarias, BDU, y tiene efectos inmediatos. Es posible comprobar los datos de adscripción e imprimirlos accediendo a la opción Datos personales, datos administrativos en Clic Salud Más. Elección en el centro de atención primaria. Para elegir centro de atención primaria, es suficiente con dirigirse al centro deseado en un municipio y completar el modelo de solicitud establecido al respecto. En el centro se facilita información previa sobre profesionales disponibles, horarios de consultas, los programas que se realizan, etc. Una vez decidido el cambio, es necesario entregar la solicitud. La respuesta del centro a su solicitud se realiza entregando a la persona solicitante un certificado de datos de BDU, o bien se envía la resolución de la solicitud por correo postal. En el caso de no recibir respuesta formal por parte del distrito sanitario o área de gestión sanitaria antes de 45 días, aceptando o denegando su solicitud si existe una justificación para hacerlo, se entiende que ha sido aceptada. Observaciones. En cualquier caso, las solicitudes pueden presentarse en cualquier registro oficial o mediante el uso de la presentación electrónica general de la Junta de Andalucía de acuerdo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 2,2. Libre elección de médico especialista y de hospital. 1. Libre elección de médico especialista. Este derecho puede ser ejercido por las personas que, a juicio de su médico de atención primaria, precisen ser atendidas por profesionales médicos del ámbito hospitalario. El profesional de medicina de familia o pediatra orientará a sus pacientes en la elección del especialista hospitalario, facilitándoles la información necesaria para que puedan decidir, regulado en el Decreto 128/1997, de 6 de mayo, por el que se regula la libre elección de médico especialista y de hospital en el SSPA. En el contexto de este decreto, el usuario del SSPA podrá elegir al facultativo especialista u hospital público para las siguientes actuaciones:
Artículo 2. Consultas programadas médicas. Consultas programadas quirúrgicas. Procedimientos terapéuticos médicos. Procedimientos terapéuticos quirúrgicos. Servicios y unidades de diagnóstico, para aquellas pruebas que sean indicadas por el facultativo responsable. El artículo 3 del Decreto 128/1997, de 6 de mayo, regula la forma en que podrá ser ejercido por parte de los usuarios del SSPA. 1. Con carácter general, el derecho a que se refiere el presente decreto podrá ser ejercido por aquellos usuarios de los servicios de atención primaria que, a juicio del facultativo responsable de su asistencia, precisen asistencia especializada en el ámbito del SSPA. 2. La elección la realizará el usuario individualmente, a través del médico de atención primaria. A estos efectos, los centros de atención primaria dispondrán de la información suficiente para que los usuarios puedan ejercer este derecho. Dicha información comprenderá al menos la referida a especialistas que puedan ser objeto de elección, lugares y horarios de consulta y tiempos de espera. Asimismo, el centro de atención primaria deberá facilitar al usuario, al menos, la primera cita. 3. En el caso de los menores de 16 años no emancipados, la elección se realizará por sus representantes legales, salvo que sus condiciones de madurez le permitieran realizar tal elección. 4. Con respecto a los incapacitados, la elección se realizará por sus representantes legales, salvo que la sentencia de incapacitación les reconozca tal derecho, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil. De conformidad con el artículo 4 del citado decreto. 1. La elección realizada se mantendrá durante todo el proceso patológico de que se trate y en casos de procesos de larga duración, por un período mínimo de 12 meses, salvo que el Servicio Andaluz de Salud, si existieran causas que lo justifiquen, previa solicitud del interesado, autorizara el cambio de médico especialista u hospital antes del plazo establecido. 2. No será posible la elección simultánea de varios facultativos u hospitales para el mismo proceso patológico. 2. Elección de centro para intervención quirúrgica. Las personas usuarias que se encuentren pendientes de ser intervenidas quirúrgicamente y estén incluidas en lista de espera quirúrgica, pueden elegir el hospital donde deseen ser asistidas. A través del teléfono de salud responde, disponible las 24 horas el día, 955-54-5060, cualquier persona que se encuentre en esta situación puede recibir información sobre alternativas en la asistencia a su proceso y ejercer el derecho de optar por un hospital público distinto al suyo. Salud Responde se encargará de los trámites administrativos necesarios para formalizar el cambio. 3. Observaciones. Los transportes que puedan originarse como consecuencia de la aplicación de este decreto se regirán por lo establecido en el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. 2,3. Segunda opinión médica. La segunda opinión médica es un derecho de las personas usuarias del Servicio Andaluz de Salud cuando éstas padecen una enfermedad diagnosticada como de pronóstico fatal, incurable o que compromete gravemente su calidad de vida, o bien cuando el tratamiento propuesto conlleva un elevado riesgo vital. Cuando una persona solicita una segunda opinión médica, y ésta resulta estimatoria según lo establecido en la normativa, un facultativo experto estudia la información procedente de su historia clínica y emite un informe que se envía directamente a la persona solicitante o a quien ésta haya autorizado para actuar en su nombre. Se regula en el Decreto 127/2003, de 13 de mayo, por el que se establece el ejercicio del derecho a la segunda opinión médica en el SSPA. 1. Concepto de segunda opción médica. Regulada en el artículo 1 del Decreto 127/2003, de 13 de mayo, se entenderá por segunda opinión médica el informe facultativo, obtenido como consecuencia de la solicitud realizada al SSPA por un paciente, por sus familiares,
por su pareja de hecho de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17 y 22 de la Ley 5/2000 de 16 de diciembre, de parejas de hecho, por personas allegadas, por sus representantes legales o por la persona en quien expresamente delegue el usuario. Esta opción, tras el diagnóstico de una enfermedad de pronóstico fatal, incurable o que compromete gravemente la calidad de vida o tras la propuesta de un tratamiento con elevado riesgo vital, una vez que el proceso diagnóstico se ha completado y siempre que no requiera tratamiento urgente. 2. Beneficiarios de la segunda opción médica. De conformidad con el artículo 2 de este decreto, serán beneficiarios de la segunda opinión médica los españoles residentes en cualesquiera de los municipios de Andalucía así como los extranjeros, cuando su aseguramiento corresponda, en ambos casos al SSPA. 3. Circunstancias que pueden motivar la solicitud de segunda opinión médica. El artículo 3 del Decreto 127/2003 establece que cualquier paciente, comprendido en el ámbito de aplicación del decreto, podrá hacer uso de su derecho a una segunda opinión médica para a. Confirmación diagnóstica de enfermedad degenerativa progresiva sin tratamiento curativo del sistema nervioso central, de una enfermedad neoplásica maligna, excepto los cánceres de piel que no sean el melanoma. B. Confirmación de alternativas terapéuticas de neoplasias malignas, excepto los cánceres de piel que no sean el melanoma tanto al inicio, como a la recidiva o en el momento de aparición de metástasis. C. Propuesta terapéutica para enfermedad coronaria avanzada de angioplastia múltiple o simple, frente a cirugía cardíaca coronaria convencional. D. Propuesta de cirugía coronaria convencional en situación de riesgo, con o sin circulación extracorpórea, frente a revascularización transmiocárdica con láser, neoangiogénesis o trasplante. E. En cardiopatía congénita con indicación de cierre o ampliación de defecto congénito, por técnica de cardiología intervencionista, frente a cirugía convencional. F. Confirmación diagnóstica de tumoración cerebral o raquimedular. G. Propuesta de tratamiento quirúrgico en escoliosis de grado mayor idiopática o no idiopática. H. Confirmación de diagnóstico de enfermedad rara. A los efectos del decreto, se entenderá por enfermedad rara aquella enfermedad con peligro de muerte o de invalidez crónica, incluidas las de origen genético, que tiene una prevalencia baja, es decir, menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes. 4. Garantía del derecho a la segunda opinión médica. El artículo 4 del Decreto 127/2003, 13 de mayo, dispone que para garantizar el ejercicio de este derecho, la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud A. Establecerá los procedimientos adecuados a tal fin, incluyendo petición de documentación. B. Designará y actualizará la relación de facultativos que integran los equipos de expertos establecidos en el artículo 7 del decreto. 5. Procedimiento para el desarrollo de la segunda opinión médica. Según el artículo 5 del citado decreto. 1. La segunda opinión médica podrá ser solicitada por el propio paciente, por sus familiares, por su pareja de hecho de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 17 y 22 de la Ley 5/2000 de 16 de diciembre, de parejas de hecho, por personas allegadas, por sus representantes legales o por la persona en quien expresamente delegue el usuario esta opción. La solicitud podrá realizarse por cualquier medio de comunicación que sea válido, incluidos los de transmisión digital, asegurándose en todo momento la confidencialidad de los datos personales y clínicos del interesado. 2. La solicitud de segunda opinión médica solo se podrá realizar una única vez en cada proceso asistencial. 3. La segunda opinión médica será estudiada y valorada por un facultativo o por un equipo de expertos, en el ámbito de conocimiento o especialidad de que se trate, de acuerdo con lo previsto en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo. 4. Cada solicitud de segunda opinión médica se remitirá para su estudio a un facultativo del equipo de expertos. 5. De mediar conformidad con el diagnóstico o con el tratamiento propuestos, se emitirá el informe por el facultativo del equipo de expertos, a que se hace referencia en el apartado anterior.
6. En el caso de que exista discrepancia en el diagnóstico o sobre el tratamiento o sobre ambos, se analizará, estudiará y discutirá el caso en el seno del equipo de expertos, emitiéndose el informe de manera colegiada. 7. Al objeto de evitar desplazamientos innecesarios al usuario. Cualquiera de los informes referidos en los dos apartados anteriores se fundamentará prioritariamente en las pruebas realizadas al paciente por el facultativo especialista de origen. En los casos en los que excepcionalmente hubiera que realizar alguna prueba o exploración complementaria, la Dirección General de Asistencia Sanitaria, a través de los procedimientos oportunos, proporcionará al paciente el acceso a las mismas, incluyendo día y hora de la cita. 8. La Dirección General de Asistencia Sanitaria, en el plazo máximo de los 30 días siguientes al de presentación de la solicitud de segunda opinión médica, remitirá al interesado el informe realizado de conformidad con lo previsto en los apartados anteriores. No obstante, cuando según criterio facultativo en función de la información recibida y por circunstancias derivadas del proceso asistencial o sobreañadidas al mismo, fuese conveniente la realización de pruebas adicionales o de exploraciones complementarias, el cómputo del plazo máximo quedará en suspenso hasta tanto se resuelvan las incidencias surgidas. 9. Cuando no se reúnan los requisitos establecidos en este decreto, la Dirección General de Asistencia Sanitaria, en el plazo de los 7 días siguientes al de presentación de la solicitud de segunda opinión médica, resolverá desestimando la misma. 6. Garantía de la atención sanitaria tras la segunda opinión médica. Al respecto, el artículo 6 del Decreto 127/2003 de 13 de mayo establece: la Dirección General de Asistencia Sanitaria garantizará al paciente, en el ámbito del SSPA, la atención clínica respecto del diagnóstico o del tratamiento propuesto en el informe final. Al efecto, por dicho centro directivo le será facilitado al usuario una relación de centros del SSPA, donde podrá, a elección suya, iniciar o continuar con el tratamiento, así como le será gestionada la primera cita para el centro que haya sido elegido por el usuario. 7. Equipos de expertos. Regulados en el artículo 7 del Decreto 127/2003 de 13 de mayo, en los siguientes términos. 1. Se constituirán equipos de facultativos expertos de entre profesionales pertenecientes a los diferentes centros sanitarios que integran el SSPA, con la finalidad de analizar, estudiar y emitir los informes con las conclusiones clínicas finales. 2. Para pertenecer a uno de esos equipos de expertos, cada profesional sanitario tendrá que haber sido acreditado previamente con el nivel máximo de acreditación que se establezca por el órgano responsable de los procesos de acreditación de profesionales del SSPA, que igualmente establecerá los requisitos y tiempos para la reacreditación periódica de estos expertos. 8. Otras consideraciones. Las personas interesadas en solicitar una segunda opinión médica pueden dirigirse a la unidad de atención a la ciudadanía de su centro para obtener asesoramiento y cursar su solicitud. Profesionales de esta unidad facilitarán la información y documentación necesaria para realizar la solicitud. En el caso de que no sea posible por las circunstancias, podrán informar de otras alternativas existentes. Se puede presentar una solicitud de segunda opinión médica en cualquier centro dependiente del Servicio Andaluz de Salud o en centros dependientes de la Administración Pública, de acuerdo con la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común. Para ello es necesario rellenar y entregar el modelo de solicitud que puede obtener en la página web del SAS o bien en cualquier centro sanitario y aportar una copia del último informe clínico, donde conste el diagnóstico o propuesta terapéutica para la que se pide la segunda opinión, y en caso de que la solicitud no la haga la propia persona interesada, la documentación necesaria para acreditar la representación por parte del solicitante. También es posible enviar la solicitud por correo a la dirección postal de la Unidad Central de Tramitación de Segunda Opinión Médica. Unidad Central de Tramitación de Segunda Opinión Médica. Salud responde. Hospital Neurotraumatológico. Carretera Bailén Motril sin número.
23009 Jaén. Para más información o consultar el estado de su solicitud, puede ponerse en contacto llamando a Salud Responde. Teléfono 955545060. 3. Transparencia y calidad en los servicios. La Consejería de Salud y Familias y concretamente el Servicio Andaluz de Salud, SAS, considera prioritario la transparencia en la información a la ciudadanía de las listas de espera de todas las personas usuarias que están a la espera de una intervención quirúrgica y o de una consulta externa, así como la calidad de los servicios. Por ello pone a su disposición los datos para cada hospital del SAS, además de mostrar la información por provincia y para el conjunto de Andalucía, se pone a disposición de los ciudadanos los siguientes recursos. Portal de transparencia de la Consejería de Salud y Familias. Información de los centros y servicios. En materia de lista de espera. En el área de lista de espera de la Oficina Virtual del Servicio Andaluz de Salud, Clic Salud Más, se puede conocer los tiempos medios de respuesta en los distintos hospitales de Andalucía para intervenciones quirúrgicas. Primeras consultas con el especialista. Pruebas diagnósticas por especialidades. La calidad del SSPA es un objetivo fundamental y son muchas las iniciativas desarrolladas para su mejor, entre las que destacan la estrategia de bioética del SSPA, la estrategia de seguridad del paciente de Andalucía, la elaboración e implantación de procesos asistenciales integrados, el registro de voluntades vitales anticipadas y la evaluación de tecnologías sanitarias. Asimismo, disponemos de una Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía que impulsa, evalúa y certifica los niveles de calidad. 4. Ley 2/2010, de 8 de abril, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte. La Ley 2/2010, de 8 de abril, tiene como objeto regular el ejercicio de los derechos de la persona durante el proceso de su muerte, los deberes del personal sanitario que atiende a estos pacientes, así como las garantías que las instituciones sanitarias. El artículo 2 establece los fines de la ley, en los siguientes términos. A. Proteger la dignidad de la persona en el proceso de su muerte. B. Asegurar la autonomía de los pacientes y el respeto a su voluntad en el proceso de la muerte, incluyendo la manifestada de forma anticipada mediante el testamento vital. La Ley 2/2010, de 8 de abril, se aplicará, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a las personas que se encuentren en el proceso de su muerte o que afronten decisiones relacionadas con dicho proceso, al personal implicado en su atención sanitaria, así como a los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto públicos como privados y entidades aseguradoras que presten sus servicios en Andalucía. Los principios básicos que inspiran esta ley son: A. La garantía del pleno respeto del derecho a la plena dignidad de la persona en el proceso de la muerte. B. La promoción de la libertad, la autonomía y la voluntad de la persona, de acuerdo con sus deseos, preferencias, creencias o valores, así como la preservación de su intimidad y confidencialidad. C. La garantía de que el rechazo de un tratamiento por voluntad de la persona, o la interrupción del mismo, no suponga el menoscabo de una atención sanitaria integral y del derecho a la plena dignidad de la persona en el proceso de su muerte. D. La garantía del derecho de todas las personas a recibir cuidados paliativos integrales y un adecuado tratamiento del dolor en el proceso de su muerte. E. La igualdad efectiva y la ausencia de discriminación en el acceso a los servicios sanitarios en el proceso de la muerte. La Ley 2/2010, de 8 de abril, establece en el artículo 5 las siguientes definiciones. A. Calidad de vida. Satisfacción individual ante las condiciones objetivas de vida desde los valores y las creencias personales. B. Consentimiento informado. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud.
C. Cuidados paliativos. Conjunto coordinado de intervenciones sanitarias dirigidas, desde un enfoque integral, a la mejora de la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, afrontando los problemas asociados con una enfermedad terminal, mediante la prevención y el alivio del sufrimiento, así como la identificación, valoración y tratamiento del dolor y otros síntomas físicos y o psíquicos. D. Declaración de voluntad vital anticipada. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada es la manifestación escrita, hecha para ser incorporada al registro de voluntades vitales anticipadas por una persona capaz que, consciente y libremente, expresa las opciones e instrucciones que deben respetarse en la atención sanitaria que reciba, en el caso de que concurran circunstancias clínicas en las cuales no pueda expresar personalmente su voluntad. Intervención en el ámbito de la sanidad. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, es toda actuación realizada con fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores o de investigación. Limitación del esfuerzo terapéutico. Retirada o no instauración de una medida de soporte vital o de cualquier otra intervención que, dado el mal pronóstico de la persona en términos de cantidad y calidad de vida futuras, constituye, a juicio de los profesionales sanitarios implicados, algo fútil que solo contribuye a prolongar en el tiempo una situación clínica carente de expectativas razonables de mejoría. Medida de soporte vital. Intervención sanitaria destinada a mantener las constantes vitales de la persona, independientemente de que dicha intervención actúe o no terapéuticamente sobre la enfermedad de base o el proceso biológico que amenaza la vida de la misma. Médico o médica responsable. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, es el profesional que tiene a su cargo coordinar la información y la asistencia sanitaria del paciente o del usuario, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención e información durante el proceso asistencial, sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en las actuaciones asistenciales. Obstinación terapéutica. Situación en la que a una persona, que se encuentra en situación terminal o de agonía y afecta de una enfermedad grave e irreversible, se le inician o mantienen medidas de soporte vital u otras intervenciones carentes de utilidad clínica, que únicamente prolongan su vida biológica sin posibilidades reales de mejora o recuperación, siendo, en consecuencia, susceptibles de limitación. Personas en proceso de muerte. Personas que se encuentran en situación terminal o de agonía. Representante. Persona mayor de edad y capaz que emite el consentimiento por representación de otra, habiendo sido designada para tal función mediante una declaración de voluntad vital anticipada o de no existir esta siguiendo las disposiciones legales vigentes en la materia. Sedación paliativa. Administración de fármacos en las dosis y combinaciones requeridas para reducir la conciencia de la persona en situación terminal o de agonía, para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refractarios, previo consentimiento informado explícito en los términos establecidos en la ley. Síntoma refractario. Aquel que no responde al tratamiento adecuado y precisa para ser controlado, reducir la conciencia de los pacientes. Situación de agonía. Fase gradual que precede a la muerte y que se manifiesta clínicamente por un deterioro físico grave, debilidad extrema, trastornos cognitivos y de conciencia, dificultad de relación y de ingesta y pronóstico vital de pocos días. Situación de incapacidad de hecho. Situación en la que las personas carecen de entendimiento y voluntad suficientes para gobernar su vida por sí mismas de forma autónoma, sin que necesariamente haya resolución judicial de incapacitación. Situación terminal. Presencia de una enfermedad avanzada, incurable y progresiva, sin posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico, con un pronóstico de vida limitado y en la que pueden concurrir síntomas intensos y cambiantes que requieran una asistencia paliativa específica. Testamento vital es un sinónimo de declaración de voluntad vital anticipada. Valores vitales. Conjunto de valores y creencias de una persona que dan sentido a su proyecto de vida
y que sustentan sus decisiones y preferencias en los procesos de enfermedad y muerte. 4,1. Derechos de las personas ante el proceso de la muerte. Artículos del 6 al 16 de la Ley 2/2010. 1. Derecho a la información asistencial. Artículo 6 de Ley 2/2010. 1. Las personas que se encuentren en el proceso de muerte o que afronten decisiones relacionadas con dicho proceso, tienen derecho a recibir información en los términos que establecen los artículos 4 y 5 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. 2. Cuando, a pesar del explícito ofrecimiento de información asistencial por los profesionales sanitarios implicados en la atención de los pacientes, estos rechacen voluntaria y libremente el ser informados, se respetará dicha decisión, haciéndoles ver la trascendencia de la misma, y se les solicitará que designen una persona que acepte recibir la información y tomar las decisiones en su representación. 2. Derecho a la toma de decisiones y al consentimiento informado. Artículo 7 de Ley 2/2010. 1. Las personas que se encuentren en el proceso de muerte o que afronten decisiones relacionadas con dicho proceso, tienen derecho a tomar decisiones respecto a las intervenciones sanitarias que les afecten. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, toda intervención en este ámbito requiere el previo consentimiento libre y voluntario de los pacientes, una vez que hayan recibido y valorado la información prevista en el artículo 6. 3. El consentimiento será verbal, por regla general, dejándose en todo caso constancia en la historia clínica, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8,2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. 3. Derecho al rechazo y a la retirada de una intervención. Artículo 8 de Ley 2/2010. 1. Toda persona tiene derecho a rechazar la intervención propuesta por los profesionales sanitarios, tras un proceso de información y decisión, aunque ello pueda poner en peligro su vida. Dicho rechazo deberá constar por escrito. Si no pudiere firmar, firmará en su lugar otra persona que actuará como testigo a su ruego, dejando constancia de su identificación y del motivo que impide la firma por la persona que rechaza la intervención propuesta. Todo ello deberá constar por escrito en la historia clínica. 2. Igualmente, los pacientes tienen derecho a revocar el consentimiento informado emitido respecto de una intervención concreta, lo que implicará necesariamente la interrupción de dicha intervención, aunque ello pueda poner en peligro sus vidas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6,1 de la Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de Andalucía. 3. La revocación del consentimiento informado deberá constar por escrito. Si la persona no pudiere firmar, firmará en su lugar otra persona que actuará como testigo a su ruego, dejando constancia de su identificación y del motivo que impide la firma de quien revoca su consentimiento informado. Todo ello deberá constar por escrito en la historia clínica. 4. Derecho a realizar la declaración de voluntad vital anticipada. Artículo 9 de Ley 2/2010. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11,1 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, toda persona tiene derecho a formalizar su declaración de voluntad vital anticipada en las condiciones establecidas en la Ley 5/2003, de 9 de octubre, y en el resto de normativa que sea de aplicación. 2. Una vez inscrita en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía, la declaración de voluntad anticipada se incorporará a la historia clínica, en los términos que reglamentariamente se determinen, que contemplarán, en todo caso, los procedimientos para el acceso a las instrucciones previas manifestadas por los pacientes de otras comunidades autónomas y que estén inscritas en el Registro Nacional de Instrucciones Previas, de acuerdo a los establecido en el Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro Nacional de Instrucciones Previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal. 3. De igual forma, la declaración de voluntad anticipada inscrita en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía se incorporará al Registro Nacional de Instrucciones Previas en los términos establecidos por el Real Decreto 124/2007. 4.
Cuando en la declaración de voluntad vital anticipada se designe a una persona representante, ésta actuará siempre buscando el mayor beneficio y el respeto a la dignidad de la persona a la que represente. En todo caso, velará para que, en las situaciones clínicas contempladas en la declaración, se cumplan las instrucciones que la persona a la que represente haya dejado establecidas. 5. Para la toma de decisiones en las situaciones clínicas no contempladas explícitamente en la declaración de voluntad vital anticipada, a fin de presumir la voluntad que tendría la persona si estuviera en ese momento en situación de capacidad, quien la represente tendrá en cuenta los valores u opciones vitales recogidos en la citada declaración. 6. La persona interesada podrá determinar las funciones de la persona representante, quien deberá atenerse a las mismas. 5. Derechos de las personas en situaciones de incapacidad respecto a la información, la toma de decisiones y el consentimiento informado. Artículo 10 de Ley 2/2010. 1. Cuando la persona que se halla bajo atención médica esté en situación de incapacidad de hecho, a criterio de su médico o médica responsable, tanto la recepción de la información, como la prestación del consentimiento y, en su caso, la elección del domicilio para recibir cuidados paliativos integrales, a que se refiere el artículo 12,2, se realizarán, por este orden, por la persona designada específicamente a tal fin en la declaración de voluntad vital anticipada, por la persona que actúe como representante legal, por el cónyuge o la cónyuge o persona vinculada por análoga relación de afectividad, por los familiares de grado más próximo, y dentro del mismo grado el de mayor edad, sin perjuicio de lo que pudiera decidir la autoridad judicial competente conforme a la legislación procesal. 2. En el caso de pacientes incapacitados judicialmente, se estará a lo dispuesto en la sentencia judicial de incapacitación, salvo que en ella no exista prohibición o limitación expresa sobre la recepción de información o la prestación del consentimiento informado, situación en la cual el médico o la médica responsable valorará la capacidad de hecho de los mismos, en la forma establecida en el artículo 20. 3. La situación de incapacidad no obsta para que los pacientes sean informados y participen en el proceso de toma de decisiones de modo adecuado a su grado de discernimiento. 4. El ejercicio de los derechos de los pacientes que se encuentren en situación de incapacidad se hará siempre buscando su mayor beneficio y el respeto a su dignidad personal. Para la interpretación de la voluntad de los pacientes se tendrán en cuenta tanto sus deseos expresados previamente, como los que hubieran formulado presuntamente de encontrarse ahora en situación de capacidad. 6. Derechos de los pacientes menores de edad. Artículo 11 de Ley 2/2010. 1. Todo paciente menor de edad tiene derecho a recibir información sobre su enfermedad e intervenciones sanitarias propuestas, de forma adaptada a su capacidad de comprensión. También tiene derecho a que su opinión sea escuchada, siempre que tenga 12 años cumplidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9,3c de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. 2. Cuando los pacientes sean menores de edad y no sean capaces intelectual ni emocionalmente de entender el alcance de la intervención sanitaria propuesta, el otorgamiento del consentimiento informado corresponderá a las personas que sean sus representantes legales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9,3c de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. 3. Las personas menores emancipadas o con 16 años cumplidos prestarán por sí mismas el consentimiento, si bien sus padres o representantes legales serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión final correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9,3c de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. Asimismo, las personas menores emancipadas o con 16 años cumplidos tendrán derecho a revocar el consentimiento informado y a rechazar la intervención que les sea propuesta por profesionales sanitarios, en los términos previstos en el artículo 8. 4. En cualquier caso, el proceso de atención a las personas menores de edad respetará las necesidades especiales de éstas y se ajustará a lo establecido en la normativa vigente. 7. Derecho de los pacientes a recibir cuidados paliativos integrales y a la elección del domicilio para recibirlos. Artículo 12 de Ley 2/2010.
1. Todas las personas en situación terminal o de agonía tienen derecho a recibir cuidados paliativos integrales de calidad. 2. Los pacientes en situación terminal o de agonía, si así lo desean, tienen derecho a que se les proporcionen en el domicilio que designen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía los cuidados paliativos que precisen, siempre que no esté contraindicado. 8. Derecho de los pacientes al tratamiento del dolor. Artículo 13 de Ley 2/2010. Los pacientes tienen derecho a recibir la atención idónea que prevenga y alivie el dolor, incluida la sedación si el dolor es refractario al tratamiento específico. 9. Derecho de los pacientes a la administración de sedación paliativa. Artículo 14 de Ley 2/2010. Los pacientes en situación terminal o de agonía tienen derecho a recibir sedación paliativa cuando lo precisen. 10. Derecho a la intimidad personal y familiar y a la confidencialidad. Artículo 15 de Ley 2/2010. Los pacientes ante el proceso de muerte tienen derecho a que se preserve su intimidad personal y familiar y a la protección de todos los datos relacionados con su atención sanitaria. 11. Derecho al acompañamiento. Artículo 16 de Ley 2/2010. En los términos expresados en el artículo 23, y siempre que la asistencia se preste en régimen de internamiento en un centro sanitario, los pacientes, ante el proceso de muerte, tienen derecho a disponer, si así lo desean, de acompañamiento familiar. B. A recibir, cuando así lo soliciten, auxilio espiritual de acuerdo con sus convicciones y creencias. 4,2. Deberes de los profesionales sanitarios que atienden a pacientes ante el proceso de muerte. Artículos del 17 al 21 de la Ley 2/2010. 1. Deberes respecto a la información clínica. Artículo 17 de Ley 2/2010. 1. El médico o médica responsable de cada paciente deberá garantizar el cumplimiento del derecho a la información establecido en el artículo 6. 2. El resto de los profesionales sanitarios que atiendan a los pacientes durante el proceso asistencial o les apliquen una intervención concreta, también tienen obligación de facilitarles información clínica en función de su grado de responsabilidad y participación en el proceso de atención sanitaria. 3. Los profesionales a los que se refieren los apartados 1 y 2 dejarán constancia en la historia clínica de que dicha información fue proporcionada a los pacientes y suficientemente comprendida por estos. 2. Deberes respecto a la toma de decisiones clínicas. Artículo 18 de Ley 2/2010. 1. El médico o médica responsable, antes de proponer cualquier intervención sanitaria a una persona en proceso de muerte, deberá asegurarse de que la misma está clínicamente indicada, elaborando su juicio clínico al respecto, basándose en el estado de la ciencia,